Bendiciones, mis amados amigos en Cristo Jesús. Hoy tenemos un tema interesante para desarrollar, tema que he titulado El peligro de ignorar las Escrituras. El peligro de ignorar las Escrituras. Si hay algo preocupante en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, por así decirlo, es la falta de interés en estudiar la palabra de Dios. Y esa falta de interés nos ha llevado o ha llevado a algunos a aceptar ciertas doctrinas antibíblicas, doctrinas o enseñanzas que no están alineadas con lo que realmente Dios quiere transmitir a nuestras vidas. Y más que transmitir es ese fundamento para que nosotros podamos permanecer en las cosas de Dios. Así que hoy vamos a estudiar este tema. Lo hago de una manera, pues hermanos, creando interés o lo que quiero o el objetivo que quiero eh, causar a través de esta enseñanza es que podamos evaluar qué tan importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. No se nos olvide que la palabra de Dios es un arma poderosa para enfrentar cualquier tipo de situación. Usted sabe que ahí en Hebreos capítulo 4, el versículo 12, nos dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, ¿verdad? Más cortante que espada de dos filos. La Biblia ahí en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, tiene un salmo que es el salmo más largo, Salmo 119. Tiene 170 y algo versículos, no sé si son 173 o 176, se me escapa en este momento, pero es un salmo que habla solo de la palabra de Dios. Ahí usted va a encontrar la palabra mandamiento, estatuto, enseñanza, ley. Así que este salmo es la Biblia en miniatura. Como alguien dijo, el Salmo 119 es como la Biblia en miniatura. El salmista decía en este salmo, en uno de los versículos, decía, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así que estamos viendo que la palabra es tan poderosa que aun cuando nosotros seamos tentados, no vamos a ceder la tentación, porque no vamos a ceder a la tentación, porque la misma palabra del Señor nos va a prevenir a que nosotros no caigamos en pecado. Así que mis hermanos, muchas veces somos débiles y cedemos a la tentación por el desconocimiento de la palabra del Señor. Ahora, mis hermanos, lo más triste es que a veces nosotros como creyentes tenemos la excusa perfecta para no estudiar la palabra de Dios. Y muchas veces esta excusa, lo irónico o lo contradictorio es que hasta utilizamos el texto bíblico de 2 Corintios 3:6, donde dice que la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces decimos, no, no hay que estudiar la palabra, simplemente es orar, es importante orar y pedirle al Espíritu Santo, es importante pedirle al Espíritu Santo, pero me paro allá y lo primero que se me venga a la mente, entonces eso es lo que voy a decir, porque según nosotros es el Espíritu Santo que puso esas palabras. Y déjeme decirle, mis hermanos, con mucho respeto, con mucho amor, que ese es un acto irresponsable. ¿Por qué? Porque este texto no habla de que no debemos estudiar la palabra del Señor. Por el contrario, la Biblia nos dice que nosotros debemos estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande la razón en vosotros. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Ahí segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Después de decir que la Biblia, mis hermanos, es una herramienta de instrucción para nosotros, donde dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, pero dice a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. También, mis hermanos, la Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Ya vamos a ir a este versículo y lo vamos a leer en su totalidad, porque solamente también a veces citamos una sola parte. Entonces, hermanos, no tomemos este texto como excusa porque lo estamos sacando de contexto. Este texto de 2 Corintios 3:6 habla de un nuevo pacto. En algunas Biblias aparece el título Ministerio de un nuevo pacto,
Lo que Pablo está diciendo es que nosotros ya no estamos bajo el pacto antiguo, sino que nosotros estamos bajo un nuevo pacto. El viejo pacto fue escrito en 2 tablas de piedra. En el nuevo pacto, la palabra de Dios será escrita en el corazón del hombre. Así que lo que Pablo simplemente quiere señalar es que en el antiguo pacto los 10 mandamientos o el decálogo, o estos 10 mandamientos que aparecen ahí en Éxodo capítulo 20, simplemente señalaban al hombre que no podía cumplirlos, que siempre tenía que acudir a la misericordia, a la gracia de Dios. Estos 10 mandamientos simplemente le decían al hombre que debían acercarse a Dios porque estaban bajo la pena impuesta, y la pena impuesta era la pena capital, la pena de muerte, porque cualquiera que violara esos 10 mandamientos era digno de muerte. Ahora, mis hermanos, en el nuevo pacto, la Biblia, la palabra de Dios no nos trae muerte, sino que trae vida, vida eterna en nosotros. Por eso Jesús dice, mis palabras son vida para vosotros. Tampoco son solamente los 10 mandamientos. Ese fue el decálogo que Dios le dio a Moisés allí en el monte, pero realmente los mandamientos o los mandamientos de Dios consistían en más de 600, no sé si son 630, pero pasa de 600. Así que, mis hermanos, a eso es lo que se refiere el texto, no a que no estudiemos la palabra. Por tanto, mis hermanos, toda aquella persona que desea predicar, enseñar, debe, mis hermanos, tener un estudio de la palabra del Señor. Ahora, no solamente es para conocer, porque, mis hermanos, hay gente que conoce. Yo conozco personas que a veces dicen, no, que él solamente tiene conocimiento y no más. Y es verdad, a veces solamente se tiene conocimiento. Porque la palabra de Dios, hermanos, hay que estudiarla primeramente en oración y sobre todo en comunión con el Espíritu Santo. Miren, mis hermanos, que el mismo texto ahí en 2 Corintios 3:6 dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Recordemos, hermanos, que la palabra fue dictada o soplada, ese es el término, mis hermanos, a hombres santos escogidos. Dice la palabra que ninguna profecía viene humanamente o personal, sino que el Espíritu Santo inspiró a hombres santos apartados para que quedara registrada la palabra de Dios. Eso lo dice el apóstol Pedro. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros podamos prepararnos en la palabra del Señor. Y lo más importante y más que el conocimiento que nosotros podamos tener, es que nosotros, hermanos, a través del conocimiento de la palabra, podemos, hermanos, retraer todos aquellos peligros o amenazas que a veces vienen a través de las falsas enseñanzas o a través de las falsas doctrinas. Bien, mis hermanos, decíamos que vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6, y vamos a leerlo, vamos a hacerlo de una manera completa. Dice la palabra del Señor ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice la palabra del Señor nuevamente, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Aquí hay una clara advertencia, hermanos, a no olvidarnos de la ley y de los mandamientos de Dios. Primero, porque la falta de conocimiento nos va a llevar a nosotros a la destrucción. Dice, mi pueblo fue destruido, mi pueblo fue aniquilado por falta de conocimiento. Ahora, mis hermanos, no es el único texto que nos advierte o nos habla con relación, hermanos, a estas consecuencias por falta o por ignorancia de las Escrituras. En Isaías capítulo 5, versículo 13, el profeta dice algo muy parecido. Mi pueblo fue llevado cautivo por falta de conocimiento. Es más, hay un proverbio que dice ahí en el Proverbios capítulo 19, versículo 2, dice que el alma sin ciencia, o sea, sin estudio, sin conocimiento, no es buena. Entonces, mis hermanos, no podemos desechar el estudio de la palabra de Dios. También, mis hermanos, es una advertencia de Dios a los sacerdotes. En Jeremías capítulo 2, el versículo 8 dice, ¿los sacerdotes acaso no dijeron dónde está Jehová? Dice, los que tenían la ley no me conocieron. Eso lo dice Jeremías 2:8. Los sacerdotes se preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Jehová? Y Dios les dice, ustedes tienen la ley, tienen los mandamientos y me están preguntando dónde estoy. Así ustedes no
me van a conocer. También ahí en Oseas capítulo 13, el versículo 9, dice la palabra del Señor: te perdiste, oh Israel, mas en mí está la ayuda. Y el Señor les recuerda y les hace la pregunta: ¿por qué se perdieron? El Señor les responde: por falta de conocimiento para hacer la voluntad de Dios. Es, hermanos, el profeta hablándole al pueblo, la palabra de Dios. Y les dice: ¿por qué te perdiste, oh Israel? Por qué se perdieron ustedes? Entonces el sacerdote les responde: ustedes se perdieron por falta de conocimiento. Ustedes están diciendo, nos perdimos. Bueno, ¿cuál es la razón? Y el profeta les está diciendo: ustedes se perdieron por falta de conocimiento. Y esa falta de conocimiento, lo único que lleva al hombre o al ser humano es no hacer la voluntad de Dios. Así que, mis hermanos, les invito a que leamos estos textos. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un caso muy particular, y es que cuando Jesús es crucificado, hay algunos discípulos, o van dos discípulos por un camino, van desilusionados, van tristes y van preguntándose, bueno, se habló tanto de Cristo, Jesús habló tanto, y bueno, pues Él está muerto, y prácticamente, mis hermanos, ellos están desesperanzados, por decirlo así, y se encuentran con un peregrino. Este peregrino es Cristo. Él no se revela a ellos, y como que el peregrino les pregunta: bueno, ¿para dónde van? ¿Qué hacen ustedes ahí? Entonces ellos, desilusionados, tristes, dicen: ¿acaso no saben lo que ha sucedido allí en Jerusalén? Y bueno, dicen que el Cristo fue muerto, y dice algo tremendo: nosotros esperábamos que Él era el que iba a restaurar a Israel. Entonces es cuando el Señor se revela a ellos y les dice: necios, necios, tardos de corazón, era necesario que todas estas cosas acontecieran, porque estaban escritas desde Moisés y en los profetas o en los escritos. Bueno, en ese tiempo, la ley de Moisés y los escritos o los profetas. Entonces, mis hermanos, prácticamente el Señor les dice: ustedes están tristes, ustedes están desesperanzados porque ustedes ignoran las escrituras. Recuerden que las escrituras daban testimonio de Cristo, y por falta de ese conocimiento, mis hermanos, ellos no pudieron discernir realmente cuál era el propósito por el cual Cristo había venido a la tierra. Quiero, mis hermanos, hablar de tres peligros que nos pueden llevar a permanecer en tres cosas que son realmente tristes para nuestra vida cristiana. Pero quiero decirle algo, y no sé si usted lo comparta conmigo, pero quiero decirles, mis hermanos, que por la ignorancia de las escrituras, bíblicamente se cometió el crimen más grande de la historia. Vuelvo y lo repito. Antes de enumerar estos tres peligros que nos pueden llevar a permanecer, hermanos, en tres aspectos que son tristes y lamentables para nuestras vidas, quiero decirle que por la ignorancia de las escrituras se cometió el crimen más horrendo, mis hermanos. Eso nos lo enseña la palabra del Señor. ¿Cuál fue el crimen más horrendo en la historia? Pues, hermanos, la muerte inocente de Cristo. Todos sabemos que Jesús vino bajo un plan de redención, ¿verdad? Todos sabemos que el propósito por el que vino Jesús a la tierra es para llamar al hombre al arrepentimiento, pero Él dio su vida en la cruz del Calvario para que a través de ese sacrificio nosotros fuéramos aptos y pudiéramos restablecer la comunión con Dios. Pero noten, mis hermanos, que aún Dios, hermanos, se o utilizó, por así decirlo, la ignorancia de las escrituras en los sacerdotes, en los fariseos, en los ancianos, en los escribas, para cometer este acto horrible. Y el apóstol Pablo lo certifica ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 7 y 8, donde dice de la siguiente manera. Lo invito a que estudie este versículo y mire el crimen tan horrendo que ellos cometieron por ignorar lo que estaba escrito de Cristo.
Sabemos, vuelvo y lo repito, que había un plan de Dios, pero ese plan de Dios se ejecutó aún por la misma acción de ignorancia de los mismos que conocían la ley y los mandamientos de él. Dice la palabra. Pablo dice a los corintios, ahí en 2 Corintios 7 y 8. Dice, mas hablamos, o sea, la palabra, mas hablamos sabiduría de Dios. Dice, en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. Ojo, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Tremendo, mis hermanos. La misma ignorancia de las escrituras llevó al ser humano y sobre todo a los que tenían el conocimiento de asesinar cruelmente al Hijo de Dios. Mis hermanos, esto es algo que nosotros debemos, hermanos, meditar y reflexionar, que aún el mismo desconocimiento de las escrituras pueden llevarnos a hacer, hermanos, actos horrendos delante de la presencia de Dios. Todos hablamos y todos sabemos lo que pasó en el Pentecostés, ahí en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando nosotros miramos Hechos capítulo 2, pues hermanos, vemos el descenso del Espíritu Santo, vemos la manifestación del Espíritu Santo con poder, con gloria. Mis hermanos, sobre los discípulos, vemos estos hombres mudados en otros hombres, proclamando y predicando la palabra del Señor. Pero si hubo algo también en el Pentecostés, fue, mis hermanos, el asombro, fue, mis hermanos, que las personas allí empezaron a decir, bueno, ¿qué es lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estos hombres están como ebrios? ¿Por qué estos hombres están hablando en nuestra propia lengua? Porque algo que también tenemos que ver es que en el Pentecostés se hablaron lenguas idiomáticas. Por eso dice la palabra, ¿quiénes son estos discípulos o estos hombres que seguían a Jesús, hombres ordinarios, hombres de vulgo? ¿Por qué están hablando en nuestra propia lengua? O sea, hablaron lenguas idiomáticas. Y bueno, también se pudo o se habló lenguas angelicales. Pero aquí, mis hermanos, resalta la lengua idiomática. Cómo estos hombres, hermanos, que no tenían preparación, conocimiento, podían hablar una lengua y ellos, los que hablaban esa lengua, podían entenderlos a ellos. Y llama la atención, mis hermanos, que en el versículo 12 la gente dice, ¿qué quiere decir esto? O sea, están en asombro, están, mis hermanos, como les digo yo, están temerosos, están ahí, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está viviendo este suceso? Pero el apóstol Pedro va, hermanos, y dice algo interesante ahí en el versículo 16 del capítulo 2. Dice, mas esto, o sea, no se asombren, no queden atónitos, no se espanten, mas esto fue lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días Dios derramará de su Santo Espíritu. Noten ustedes, mis hermanos, que el pueblo estaba asombrado y Pedro dice, hey, ¿ustedes por qué se asombran? ¿Por qué ustedes están como aterrados por lo que está sucediendo? Era necesario porque estaba escrito, estaba en las escrituras. O sea, si ellos hubieran tenido el conocimiento, sobre todo los religiosos, sabrían que Joel había, mis hermanos, profetizado el descenso del Espíritu Santo. Bueno, esto es una profecía que se cumplió en parte, falta la otra, ¿verdad? Falta todavía que se cumpla totalmente, pero lo interesante es que el mismo apóstol Pedro les dice, ustedes no se asombren, esto tenía que acontecer porque fue dicho por el profeta Joel, más exactamente ahí en Joel capítulo 2, versículo 28. Así que mis hermanos, entonces, a veces hermanos, a veces como que quedamos, bueno, porque está sucediendo estas cosas. Y es algo, mis hermanos, que me lleva en el día de hoy también. Y es que tenemos mucho en este tiempo, o sea, tenemos como muchas inquietudes, tenemos como muchas preguntas, porque están aconteciendo tantas cosas, porque se está viendo tanto pecado, tanta maldad, porque se está viendo tanto ensañamiento contra los niños, porque tanto asesinato, tanto homicidio, porque estos desastres naturales.
Y es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y Dios, a través de esta palabra, nos recuerda que todo eso está escrito, mis hermanos. Aún nosotros decimos, ¿por qué la gente no busca a Dios? ¿Por qué la gente tiene tanta apatía? ¿Por qué la gente tan fría? Mis hermanos, las Escrituras nos dice que en el último tiempo aún el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es que al preguntarnos nosotros por qué hay gente que teniendo el conocimiento se ha ido para el mundo, porque la Biblia lo dice, mis hermanos, que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Así que nosotros, hermanos, las respuestas las tenemos, es en la palabra, pero no las conocemos porque, pues, hermanos, no tenemos ese interés de estudiar la palabra de Dios. Bien, mis hermanos, entonces hay tres peligros, hermanos, que podemos, hermanos, enfrentar al ignorar las escrituras. Y más que enfrentar, nos van a llevar a permanecer en un estado totalmente triste y lamentable. Entonces, mis hermanos, vamos a verlos y pues más adelante, en otro tiempo, en otro espacio, hablaremos más con referente o más profundamente con referente a este tema. El primer peligro, hermanos, de ignorar o de no conocer las escrituras es que nos lleva a permanecer en el error. Así que mis hermanos, ese es un peligro que está ahí latente. La ignorancia de las escrituras, y si nosotros no nos preocupamos por indagar, por investigar lo que dice la palabra del Señor, es que nosotros siempre vamos a permanecer en el error. Y mis hermanos, como les decía en la introducción, el error nos va a llevar a aceptar todo lo que se diga, así sea antibíblico. La Biblia nos enseña, mis hermanos, en Hechos capítulo 17, versículo 11, que los creyentes hermanos de Antioquía, los creyentes de Berea, ellos hermanos cuando escuchaban la palabra hacían lo siguiente. Dice Hechos 17:11. Dice, mis hermanos, los de Tesalónica recibieron la palabra con solicitud. Ellos la recibieron con alegría, con gozo, con un corazón abierto. Y dice, escudriñando las escrituras para ver si estas cosas eran así. Mis hermanos, como yo les digo, el primer peligro es que nosotros vamos a permanecer en el error. Y el error nos va a llevar a nosotros a aún practicar ciertas cosas, hermanos, que no están coherentes a la palabra del Señor. La mala interpretación, hermanos, nos ha llevado a experimentar y hacer cosas, hermanos, que no se tienen que hacer. No sé, mis hermanos, y no quiero caer en la trampa de juzgar o de señalar, porque no estoy aquí para criticar o señalar, pero hoy en día las iglesias, hermanos, se ven ciertas prácticas que deben llamarnos a nosotros la atención. Hay algunas prácticas, mis hermanos, que realmente si nosotros las analizamos y las estudiamos desde el punto de vista bíblico, vamos a concluir que realmente, mis hermanos, ni siquiera Dios está ahí. Prácticas, hermanos, como echando sal, mis hermanos, hay personas, hermanos, que hacen como ritos, llevan la foto, llevan una espiga de trigo, llevan ciertos elementos, hermanos, que no son necesarios para que Dios obre o haga algo en nuestras vidas. Eh, Hace muchos años, hermanos, leí un libro que salió y me llamó muchísimo la atención. Se llamaba, creo que algo de La bendición de Toronto que se estaba experimentando y era como un espíritu de risa que se apoderaba en las personas y no solamente la gente, o sea, se reía, no solamente esto, sino que la gente entraba en un estado de euforia. Hermanos, aún hay videos, hermanos, de personas no cristianas que filmaron y se ven gente encima de las bancas, en fin, hermano, practicando algo que realmente no nos lo enseña, hermanos, las escrituras. Entonces, mis hermanos, ignorar las escrituras nos van a llevar a permanecer en el error. Y es importante, mis hermanos, que nosotros seamos como los cristianos de Tesalónica, que nosotros indaguemos, hermanos. Ahora, nosotros, hermanos, no estamos para juzgar, nosotros no estamos, hermanos, para condenar, nosotros simplemente estamos, hermanos, para rechazar ese tipo de prácticas que no están coherentes a la palabra del Señor.
Por lo tanto, mis hermanos, quitémonos ese espíritu de condenación o de señalamiento. Más bien oremos para que la verdad de Cristo, para que la iluminación, la revelación del Espíritu Santo pueda abrir el entendimiento, mis hermanos. No nos riamos, no juzguemos, no señalamos estas denominaciones o diferentes iglesias que hacen eso. Oremos, hermanos, para que Dios traiga la verdad sobre estas personas. Entonces, hermanos, hoy a veces las iglesias se han convertido en ritualistas. Entonces, en una serie de ritos, llevando cosas, llevando objetos, mis hermanos, mantas, llevando un poco de cosas, hermanos, como si realmente a través de esos objetos Dios se fuera a glorificar. Recuerden, mis hermanos, que cuando usted y yo vamos a la iglesia, vamos al lugar, hermanos, donde Dios se va a glorificar, donde Dios va a revelar su palabra, donde Dios posiblemente va a hacer cosas grandes en nosotros, va a quebrantar nuestro corazón. Pero déjese, mi hermano, de que hay que llevar la espiguita, que hay que llevar la foto, que hay que llevar el pañuelito, que hay que llevar la manta, y no, mis hermanos, eso no es bíblico, no es bíblico. Lo digo con amor y lo digo con respeto. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, eh, la ignorancia o el peligro de ignorar las escrituras o de no conocer las escrituras es que vamos a permanecer en un estado de inmadurez, mis hermanos. En otras palabras, no vamos a crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que trae conocimiento en nosotros, mis hermanos? ¿Qué es lo que trae el conocimiento de la palabra del Señor? ¿Qué es lo que trae, perdón, mis hermanos, qué es lo que trae el crecimiento en nosotros? El deseo de Dios es que usted no siga, hermano, como un bebé espiritual. El deseo de Dios es que usted no siga con pañales, mis hermanos, lo digo así para que podamos entenderlo. Mis hermanos, sí, empezamos recibiendo lechecita, pero mis hermanos, a medida que vamos creciendo, necesitamos de ese alimento sólido que es la palabra del Señor. Entonces, mis hermanos, es ahí donde el apóstol Pablo, ahí en Efesios capítulo 4, versículo 4 nos dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por donde cualquier viento de doctrina, por cualquier estratagema de hombres. Dice la palabra del Señor para que ya no seáis niños fluctuantes. La palabra fluctuante es como para que ya ustedes no estén vacilando, para que ustedes no estén mudando, para que ustedes no estén cambiando de opinión, para que ustedes estén ahí, hermanos, firmes, permaneciendo firmes en lo que se les ha enseñado. Así que mi hermano, el apóstol Pablo le enseña a la iglesia que ya no hay que ser niño, porque siendo niño, hermanos, nos pueden tomar como de la mano y llevar para donde quiera. En cambio, hermanos, cuando usted tiene un nacimiento genuino en Cristo, cuando usted tiene un crecimiento en la palabra de Dios, a usted, mi hermano, nadie lo va a engañar, porque pues el conocimiento que Dios ha traído a su vida lo va a prevenir para que usted sea llevado por cualquier viento de doctrina. Noten ustedes, mis hermanos, que las grandes sectas, por decir así, o los grandes grupos, hermanos, sectarios, han salido, hermanos, de una mala tergiversación o de un mal conocimiento de la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Noten ustedes lo que les estoy diciendo. En primer lugar, la ignorancia o el peligro de ignorar las escrituras es que nos van a mantener ahí, hermanos, siempre en el error. O sea, ahí siempre vamos a estar y si no indagamos, mis hermanos, así vamos a acabar y así vamos a terminar. Y yo les digo, podemos terminar muy mal. El segundo, pues hermanos, o el peligro de ignorar las escrituras es que no vamos a crecer, vamos a permanecer en un estado de inmadurez. Así que mis hermanos, como dice también Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Dice también la palabra del Señor que en los últimos tiempos vendrán ministros o vendrá, hermanos, el mismo diablo disfrazado de ministro de luz, hermanos, con fábulas, con cuentos y engañarán, hermanos, al pueblo de Dios. No sé si usted ha notado, mis hermanos, pero hoy en día también en la iglesia a veces se ven, hermanos, algunos cuentos, algunas fábulas que solamente se lo cree el que lo dice y el que no conoce la escritura.
hermanos, hasta cuestiones de, de desdoblamiento del cuerpo. Por ahí hay una enseñanza, cómo sacar el alma del cuerpo y remontarse a los lugares altos en Cristo. Uy, hermano, eso es algo que pues hermano es, ¿cómo le digo yo, hermanos? Eso es algo, y perdónenme la expresión, es estúpido. Perdónenme la expresión, hermano. Creer, hermano, en esa enseñanza de que usted puede sacar el alma. Ahí le están metiendo a usted, hermanos, lo de los gnósticos, le están metiendo a usted, hermanos, meditación trascendental, le están metiendo, hermanos, enseñanzas de por allá orientales, hermanos. Así que tengamos mucho cuidado con eso, tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanos, porque el enemigo se está aprovechando y a través de la ignorancia él está sacando las ventajas. El tercer peligro de ignorar las escrituras que quiero resaltar en el día de hoy es que ignorar las escrituras nos llevan a permanecer en un estado de comodidad y de inactividad. En otras palabras, hermanos, el desconocimiento de las escrituras nos lleva a ser conformistas y a no hacer nada, hermanos, por la obra del Señor. Hay muchas personas, hermanos, que están en un estado de comodidad, en un estado de inactividad. Y pues, hermanos, la excusa, hablándolo así, es que, bueno, pues como Dios tiene sus predicadores, Dios tiene sus pastores, sus evangelistas, pues que Dios hable a través de ellos y nosotros nos quedamos entonces así, hermanos, como el lorito en la estaca. Y eso es pecado, mis hermanos, porque todos nosotros somos llamados a hablar y a predicar a Cristo. Tal vez muchos no lo harán desde un púlpito, no lo van a hacer desde una plataforma, pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de que nosotros tenemos un trabajo por hacer y es presentar a Jesús como el Salvador a aquellos que no lo conocen. Usted conoce la parábola de los talentos, al que se le dio 5, al que se le dio 2. Recuerden, mis hermanos, que a otro se le dio 1, por lo menos un talento se le ha dado. Y somos responsables delante de Dios de dar, mis hermanos, de dar, hermanos, el valor a ese talento en resultados. Y noten ustedes, mis hermanos, que no hay excusa delante de Dios en decir, no, Señor, es que como era uno, entonces yo lo enterré y pues ahora que tú me lo estás pidiendo, yo lo desenterro, lo voy a desenterrar y te lo entrego nuevamente. No, Señor. Mis hermanos, tenemos una responsabilidad. Recuerde, hermanos, que Dios nos va a pedir. Recuerde eso, mis hermanos. No hay excusa para estar en un estado de comodidad, de inactividad, de letargo, de pereza, conformistas, mis hermanos. No. Ya nosotros, Dios nos ha hablado, ya nosotros sabemos, hermanos, que Dios ha delegado un trabajo, nos ha delegado una comisión. Y tal vez, hermano, la otra excusa es que yo trabajo, bueno, pues yo voy, recibo y cumplo con dar allá el diezmo, la ofrenda, la primicia, bueno, como se le llama hoy en día. Y entonces ya con eso Dios tiene que conformarse. Dios no se va a conformar con eso, porque mis hermanos, como dice la palabra, a través del hombre más sabio. En esta tierra, bajo el sol, tiempo para todo hay. Hay un tiempo para cada cosa. Así que mis hermanos, no estemos en ese estado de paraplegia espiritual, ahí quieticos, esperando que solamente mis hermanos se nos esté dando. Solamente, hermanos, recibiendo, comiendo y no dando. Así que, mis hermanos, esa es palabra de Dios. No es una palabra mía, mis hermanos, es palabra de Dios. Miren, mis hermanos, que el apóstol Pedro, en su segunda carta, ahí en el capítulo 1, versículo 8, nos dice, si estas cosas, hablando de la piedad, la fe, la paciencia, las buenas obras, el trabajo en Dios, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mire, mis hermanos, debemos, hermanos, estar en actividad. La ignorancia de las escrituras tiene un peligro que nos llevará en tercer lugar a permanecer ahí, hermanitos, en un estado de inactividad, prácticamente de no hacer nada por la obra del Señor. Así que mis hermanos, el apóstol Pedro dice que
A través del conocimiento de la palabra, nosotros, en primer lugar, no vamos a estar ociosos sin hacer nada. En segundo lugar, vamos a permanecer con fruto o vamos a dar fruto, pero en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si no hay conocimiento, ¿cómo vamos a abundar en la gracia de Dios? ¿Cómo vamos a abundar, hermanos, en fruto? Así que entonces, mis hermanos, tenemos que mirar en qué podemos nosotros servir. Mis hermanos, tal vez usted no tenga el ministerio de pastor, el ministerio evangelista, el ministerio de maestro, pero creo, mis hermanos, que sí se puede sacar un tiempo para ir y hacer una visita a un enfermo en un hospital, de si tiene la posibilidad de ir a, a una cárcel y visitar a una persona que está cohibida de su libertad. O tal vez, ¿por qué no ese vecino, mis hermanos, que está pasando por un momento difícil, económico, emocional? Hermanos, es que aún no necesitamos, hermanos, de desplazarnos a lugares recónditos, hermanos, como los misioneros, atravesando ríos y atravesando montañas. Ahí el vecino del lado tiene una necesidad, puede tener una necesidad, hermanos, de financiera, puede tener una necesidad económica, de enfermedad, y es el momento oportuno para que nosotros podamos presentar al Señor Jesús. Miren, mis hermanos, Jesús nos enseña a no estar ociosos. La palabra del Señor nos dice en Juan 9:4, me es necesario, mire, Jesús hablando, me es necesario hacer las obras entre tanto que dura el día, entre tanto que dura el día. La noche, sí, hermanos, para descansar, la noche esto, y aún, hermano, si usted no puede de día y de noche puede predicarle a alguien en su trabajo, si trabaja en un turno de la noche, lo puede hacer. Pero el Señor nos enseña a no estar ociosos. Me es necesario. Hay una necesidad, me es necesario. Hay algo que es primordial y es enseñar a la gente a que se puedan acercar al Señor, a que puedan recibir a Jesús como el Salvador de sus vidas. Así que mis amigos, mis hermanos en Cristo, mis amigos, mis hermanos en Cristo, hermanitos que están ahí en el nidito solamente calentándose en ahí, mis hermanos, la invitación del Señor es a hacer las obras de Dios entre tanto que dura el día. Sí, usted tiene que trabajar, tiene que alistar a los niños para el colegio, usted tiene ciertas prioridades, hermanos, que no puede dejar de hacer, pero que mis hermanos no puede hacer absolutamente nada, ese sí es el error más grande y el peligro más grande. Hay un testimonio de un hombre ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 30. En alguna ocasión, si Dios lo permite, voy a dar una enseñanza acerca de este hombre llamado Epafrodito. Este hombre, hermanos, Epafrodito, fue un hombre que la Biblia nos dice algo contundente acerca de él. Por eso, hermanos, quiero dar una enseñanza totalmente enfocada en este personaje bíblico y oro a Dios para que el Señor me esté iluminando, me esté inspirando a través de su Santo Espíritu a dar esa palabra, mis hermanos. Ya tengo por ahí algunos punticos, pero ya finalizando, mis hermanos, se dice algo de Epafrodito ahí en Filipenses capítulo 2, verso 30. Dice lo siguiente, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Dice, mis hermanos, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí. Escuche, mi hermano, lo que dice la palabra del Señor. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio para mí, lo dice el apóstol Pablo. Dice, porque por la obra de Cristo, este hombre llamado Epafrodito estuvo al borde de la muerte. ¿No le llama a usted la atención, hermanos, lo profundo que es este versículo? Estar al borde de la muerte por el servicio, por la obra de Cristo. ¿No le parece a usted, hermano, más que profundo? ¿No le parece a usted un reto, una inspiración, este varón, a hacer por encima de las amenazas, por encima de la persecución? No sabemos si son amenazas, son persecuciones, aún si de pronto su salud se quebró, se debilitó por la causa de Cristo que estuvo, por la obra de Cristo que estuvo a punto de morir. Yo creo que es más por la persecución, más por la aflicción, por las pruebas, hermanos, por predicar al Señor,
Pero tal vez, hermanos, no podemos descartar que se haya enfermado, hermanos, de yendo, viniendo, haciendo la obra, llevando, mis hermanos, en lo que él podía colaborar, porque, pues, hermanos, el cuerpo también se cansa. Pero qué lindo que la palabra diga, por la obra de Cristo, Epafrodito estuvo al borde de la muerte. Bien, mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús, esta es la enseñanza a que nosotros podamos interesarnos más por estudiar la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, espero que esta enseñanza le lleve y nos confronte, porque a mí también me confronta, mis hermanos, porque creo que es el tiempo para que nosotros nos preparemos y para que nosotros vayamos y hagamos la gran comisión, llevarle a la gente que no conoce del Señor, llevarle la palabra. Y tal vez, mis hermanos, tengo que decirles algo también, y es sacar del error a aquellas personas que por su falta de conocimiento bíblico están cayendo en ciertas prácticas y aceptando cosas totalmente extrañas para su vida y cosas que no van a ser de edificación, sino que más bien van a ser de destrucción o de mantenerlo en ese estado de bebé espiritual. Así que, mis hermanos, muchísimas bendiciones, un abrazo especial para todos ustedes y que la paz de Cristo, mis hermanos, sobreabunde en nosotros, y el deseo de Dios y el deseo de nosotros, hermanos, como pastores, es que podamos, hermanos, prestar más interés a la palabra del Señor. Bendito y alabado es el nombre de Jesús. Un abrazo, como dicen por ahí, rompehuesos, como dice un pastor por ahí, rompehuesos. Bendiciones, mis hermanos.